Vamos a empezar montando el mecanismo de la palanca de extintor con esta pieza en esta posición y estos elementos de aquí, dos piezas como estas, tres como esta y una. Esta va en la parte inferior, estas tres van encima y estas dos encima y colocadas por debajo de esta pieza. Sujeto con tornillos en dos posiciones opuestas. Todas estas piezas las he lijado por las dos caras, de forma que ahora pongo un poquito de acetona por aquí, por las ranuras, y va a quedar perfectamente pegada. Una vez que están colocadas las dos partes, vamos a instalar finales de carrera con unas correillas de plástico en las siguientes posiciones. Aquí, con la palanca apuntando al centro del eje por donde va a ir la barra de la palanca. Una vez que están puestos los finales de carrera, vamos a preparar el eje que corre por el interior del mecanismo. Vamos a poner un tornillo métrico 3×10 en esta posición. Ahora vamos a insertar esta arandela grande de 5 milímetros, arandelas pequeñas de 5 y 2 milímetros, y por último arandela grande de nuevo, y colocamos otro tornillo métrico 3×10. Y ahora usamos acetona para pegar los tres discos. Una vez que están pegados los tres discos, introducimos esta pieza y instalamos un tornillo métrico 3×15. Apretamos la tuerca y en el extremo del tornillo, simplemente con la mano, ponemos una tuerca autoblocante. El siguiente paso es pegar esta pieza, que ahora mismo está libre, de forma que la parte que sobresale más esté alineada con la parte larga del tornillo que hemos puesto en último lugar, y pegada a unos 2 milímetros de dicho tornillo, como se ve aquí. Está fija y alineada con la parte larga del tornillo. Ya están los dos ejes preparados y ahora coloco estos interruptores en esta pieza de forma que cuando encaje aquí en la base, esta ranura quede alineada con las que hay en la base, porque aquí posteriormente va esta pieza. Entonces voy a insertar los ejes con el lado largo del tornillo de métrico 3×15 hacia arriba, esta es la posición. Y ahora voy a usar Acrifix para pegar el plástico. Una vez que ha pegado el Acrifix, comprobamos que funcionan correctamente los mandos. Tirando hacia arriba se puede girar y se accionan los finales de carrera, y empujando hacia abajo no puede girar. Ahora vamos a montar 4 conjuntos de estos con separadores de 30, uno hembra-hembra, otro macho-hembra,
y uno de 20 macho hembra. Tenemos los 4 y los vamos a colocar en las esquinas. Voy a instalar ahora los paneles, le quitamos los pins de protección. Y construimos este kit con el soporte para el interruptor de 12 posiciones. Hemos fijado las 5 posiciones necesarias y yo no lo he hecho aquí en el vídeo, pero os recomiendo cortar un poquito el muelle interior para que el giro sea más suave. Aquí se usan 2 separadores 30 milímetros macho hembra y 2 hembra hembra, y con tornillos métrico 3×10 se sujetan por un lado y también en la pieza principal del panel. Este se coloca encima y finalmente con tornillos de cabeza estampada se sujeta al panel. Una vez que está colocado el panel, vamos a conectar un eje de 6 milímetros con el interruptor rotativo. Este mando tiene la particularidad de que tiene un pulsador, entonces como en otros paneles análogos a este, montamos este mecanismo con un interruptor pulsador táctil, aunque le hemos soldado un cablecillo, y con estas 4 piezas de metacrilato que se incluyen con el panel, se pegan con Acrifix en esta posición, y ahora con un poquito de cola caliente se inserta en el eje del rotativo de 12 posiciones. Para terminar con el mando del rotativo, vamos a insertar esta pieza en la que acabamos de instalar y dentro. Y ahora vamos a insertar el eje desde la parte de delante y vamos a intercalar esta pieza. Y ahora con un poco de pegamento aquí en el extremo del eje la vamos a pegar a la pieza cuadrada. Ahora pegamos esta arandela para que el mando no se venga hacia adelante. Ahora comprobamos que efectivamente funciona, girando y que al pulsar vuelve a su posición de descanso. Aquí tengo preparados los anunciadores, constan de 3 piezas. La intermedia es blanca para que haga de difusor de luz, y luego las he pintado alrededor de negro y le he colocado el PCB, y alrededor del PCB le he puesto pegamento para pintarlo posteriormente. Y ahora esto va colocado aquí con pegamento. Ahora habría que preparar los pulsadores RAFI 19 pintando de negro la parte que queda visible, instalándole el PCB por detrás, eso está todo mostrado en otro tutorial, y luego insertándolos en sus posiciones y poniéndoles la carátula correspondiente. Ahora se colocan en estas posiciones pulsadores negros. Una vez colocados los pulsadores, el conjunto que ya teníamos preparado, le he pintado de negro las barras, y esto antes de montarlo pues convendría cablear. Yo lo voy a montar directamente para terminar el vídeo, pero habría que cablear las 4 finales de carrera y los 2 interruptores. Eso se introduce por los agujeros que quedan libres.
y se sujeta con tornillos métricos 3×10. Ahora se coloca la maneta impresa en 3D, tal y como se ve aquí, con un tornillo métrico 3×12. Ahora se preparan estos PCBs con 4 LEDs rojos, 4 resistencias de 470 ohmios, con un cable lo suficientemente largo. Se insertan por el tubo y con ayuda de unas pinzas por el agujero correspondiente se saca el cable. Una vez que se han sacado los cables, se tira de ellos de forma que el PCB con los LEDs quede en el fondo. Finalmente se coloca la carátula y así quedaría listo el panel.